Buenas. Bueno, vamos a arrancar un poco con el repaso. En realidad la idea es que ustedes eh, pregunten si tienen alguna duda en particular. Estamos, Alex, Juan Pablo y yo, vamos a ir haciendo un repaso de cada uno de nuestros temas, pero en realidad la idea es que en un principio por tema, si tienen alguna duda en particular, nos digan. ¿Tá? Yo voy a arrancar con diabetes, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta ya del tema. Si no, en realidad, o sea, lo que yo voy a hacer es como un repaso muy rápido de lo que fuimos viendo. Y ta, si en alguna parte en particular tienen dudas, es. Acá voy a poner a grabar igual, por las dudas. No sé si al final lo vamos a subir o no, pero. Recording in progress. Bien, bueno, nada. Un poco lo que habíamos visto de diabetes. Habíamos hablado de que la diabetes se caracterizaba por o sea, esta es la misma presentación que vimos, simplemente es como para ver si tienen alguna duda o algo, ¿está? Si tienen dudas, o escriban en el chat, o en realidad mejor si lo dicen en voz alta, así está, es más fácil. Pero en realidad de la diabetes habíamos hablado un poco que era una enfermedad que se caracterizaba por tener hiperglicemia crónica, que se debía a, o a la no presencia a la no generación de insulina en el caso de la diabetes tipo 1, o a un funcionamiento incorrecto de la insulina o una secreción incorrecta, o simplemente que los órganos blancos no fueran tan sensibles a ello. ¿Ah? Habíamos hablado un poco de la prevalencia y de que cada vez más y más personas tienen diabetes y a edad más joven. En realidad después habíamos hablado como del camino o sea, al ingerir alimentos, al digerirse los alimentos se liberaban los carbohidratos y en el intestino en primera instancia se liberaban lo que eran las incretinas, que estas como que iban a dar en primera instancia aviso al páncreas para también dejar el ingreso de glucosa al páncreas, que la glucosa luego iba a lograr que se secretara la insulina. Habíamos hablado de que la glucosa era el principal secretador de insulina y que después esta insulina iba a permitir que la glucosa entrara en los órganos blancos. ¿Ah? Habíamos hablado que esos órganos blancos eran hígado, músculo y tejido adiposo. ¿Ah? También habíamos comentado que en el caso del cerebro, como podemos ver en la imagen que está acá, no se requería la insulina para que la glucosa pudiera ser utilizada. Un poco habíamos discutido cómo era que la glucosa estimulaba la liberación de insulina en el páncreas, la glucosa ingresaba por los transportadores GLUT2, entraba en el ciclo de Krebs, había un aumento de la relación ATP-ADP, esto llevaba a que se bloquearan unos canales de potasio sensibles a ATP, lo que generaba una despolarización, ingreso de calcio, y esto en última instancia llevaba a la liberación de insulina. Después el mecanismo de acción de la insulina llegaba a los receptores, esto activaba, liberaba una cascada de señalización que en última instancia llevaba a distintas acciones. Una de ellas era la generación de mayor cantidad de receptores GLUT4 que iban a permitir el ingreso de la glucosa.
Bien, como tal, esto que decíamos, la insulina trabaja permitiendo a la glucosa alojarse en las células y que de esta manera la puedan utilizar como combustible, ¿está? Es como la llave que le permite entrar a la glucosa. Bien, después de las funciones de la glucosa que estén ahí, perdón, de la insulina, convierten los azúcares en glucógeno, convierten los azúcares en grasa, en tejido adiposo, y en el músculo permite la utilización de la glucosa para tener energía. ¿Ah? Algunos de los efectos adversos que iba a tener el hecho de tener diabetes, como podemos tener derrame cerebral, cataratas, todo lo que ven ahí. Factores de riesgo, también los comentamos. Algunos de los síntomas que tenían que ver con la poliuria, o sea que se orinara mucho, esto de tener mucha sed, de tener muchas ganas de alimentos, o sea, de mucha hambre y en particular de alimentos dulces, por esto que decíamos de que en realidad como que no se está censando que se tiene glucosa, entonces esto de la astenia, de tener como cansancio y como debilidad muscular, que tiene que ver con el hecho de que el músculo no está pudiendo utilizar la glucosa de manera correcta. Bien, la diferenciación entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, que en el diabetes tipo 1 no había liberación ni síntesis de insulina por parte del páncreas, no funcionan bien las células beta, no se libera insulina, que por esto, bueno, ataca un poco las características de la diabetes tipo 1, pero que debido a que no hay insulina, el único tratamiento en la diabetes tipo 1 es la administración de insulina. Bien, en la diabetes tipo 2, la secreción de insulina estaba disminuida o era inadecuada y se debía a defectos funcionales de las células beta, ¿tá? Esta estaba un poco más relacionada con los hábitos y por esto esta era la que aparecía, no aparecía a tan temprana edad, bueno, ahora cada vez más aparece en gente más joven, pero está muy relacionada a los hábitos. ¿Tá? También puede estar relacionado con resistencia a la insulina de las células blancas. ¿Tá? Bueno, esto que decíamos, el comienzo entre los 35 y 40 años y que los factores ambientales son muy determinantes. ¿Tá? Acá habíamos visto un algoritmo de tratamiento de la diabetes. Ahí. Y después, bueno, también habíamos hablado de la diabetes gestacional, que es esa que aparece solo en mujeres embarazadas, puede estar dada por una predisposición genética, y que en realidad en muchos casos las mujeres cursan diabetes durante su embarazo, pero luego ya dejan de tener diabetes. En algunos otros casos sí terminan generando diabetes tipo 2. Y que tal, en este caso los tratamientos son insulina y metformina. También recordarles que, bueno, en realidad siempre lo primero que se intenta es corregir esta hiperglicemia con cambio de hábitos, con dieta y con ejercicio, pero si se ve que no se funciona, se empieza con los tratamientos farmacológicos. Miren, acá habíamos visto lo que era el patrón de liberación de insulina tras la infusión de glucosa en sujetos normales y cómo se ve en los tipos de diabetes. En realidad lo que nosotros vamos a querer imitar es el patrón normal en el que una vez que nosotros ingerimos alimento tenemos un gran pico de insulina, una gran liberación de insulina y después tenemos como un segundo pico más pequeño. ¿Tá? Eh, bueno, como ven ahí en la diabetes tipo 2 es como que solo tenemos un pico más bajo, entonces vamos a intentar imitar este pico elevado, y que en la diabetes tipo 1 vamos a tener que imitar ambos picos porque como no hay insulina, o sea, tenemos que imitar el pico elevado y el otro. Algunas de las complicaciones de la diabetes, lo pueden ver después, un poco la elección de tratamiento antihipertensivo en pacientes que tengan diabetes y con cuáles tratamientos hay que tener precaución, como el caso de los beta bloqueantes. Tampoco también. Después habíamos hablado de cómo se diagnostica la diabetes, que se hace con una prueba de glucosa en sangre, pero también antes habíamos hablado de lo que era medir la hemoglobina glicosilada cuando se empiezan tratamientos. Nada, la hemoglobina tiende a glicosilarse, se le unen azúcares, y que esta unión es irreversible y dura alrededor de 8 semanas, entonces esto se utiliza como marcador para ver que el paciente como que se haya estado cuidando efectivamente y no simplemente que se haya cuidado 3 días antes y ahí obviamente la glicemia le va a dar baja, pero en realidad no es un reflejo real de cómo estuvo manteniendo sus niveles todo este tiempo. Un poco habíamos visto lo de los objetivos de la terapia, que se buscaba que la glucosa en ayuno fuera menor
1 miligramo por decilitro, luego la glucosa postprandial, que es 2 horas luego de comer, que fuera menor a 1,4. Acá en realidad estamos viendo que luego de comer se libere correctamente la insulina y esto logre que los niveles bajen a estos niveles que se buscan, menor a 1,4. Y después, por otro lado, lo que hablábamos de la hemoglobina glicosilada, que se busca que sea menor al 7%. ¿Está? Los objetivos de la terapia, hablamos por arriba de lo que eran los tratamientos no farmacológicos, los ejercicios y la alimentación. Y después, respecto al tratamiento farmacológico, hablamos de las insulinas que se utilizan en diabetes tipo 1, sí o sí, en la diabetes tipo 2, cuando los tratamientos orales no fueron efectivos, y en la diabetes gestacional. Y después, por otro lado, los tratamientos orales se utilizan en la diabetes tipo 2 y en la diabetes gestacional solamente se utiliza metformina. Está un poco en líneas generales, comentarios sobre las insulinas. La más utilizada es la subcutánea, pero en algunos casos puede utilizarse intravenosa o intramuscular. Y después teníamos un poco los lugares donde se tenían que administrar la insulina, y también habíamos hablado de que era importante ir rotando los lugares porque si no se generaban estas pequeñas bolitas de grasa, debido a que, como habíamos hablado, la insulina en realidad promueve en el tejido adiposo, promueve la generación de grasas, entonces si siempre inyectábamos insulina en el mismo lugar, iba a generarse eso. Habíamos hablado también de los efectos adversos experimentados con la insulina, en primer lugar lo que es la hipoglicemia, pero esto decimos que en realidad como que me puedo pasar la insulina y que los niveles de glucosa en sangre me queden muy bajos, y acá que los efectos que vamos a ver de la hipoglicemia son la taquicardia, la confusión, el vértigo y la diaforesis. Después la lipodistrofia, que son estos huevitos que estábamos hablando, y la hipersensibilidad, que ahora ya no se veía tanto porque en realidad usábamos insulinas humanizadas, y era un efecto adverso más común antes que se utilizaban insulinas animales. Y después en realidad de las insulinas, lo último que habíamos hablado era los distintos tipos de insulina. Teníamos lo que era la insulina cristalina, que es como, o sea, la insulina sería sin modificaciones la cadena aminoácida respecto a lo que es nuestra insulina humana. Habíamos hablado de que la insulina en realidad se transporta, o sea, estaba en un principio formada lo que son trímeros de dímeros, o sea, 2 insulinas unidas, 2 insulinas unidas, 2 insulinas unidas, y esos 3 duplas unidas. Sí, no, lo que dice solo insulina, o sea, recién una compañera preguntó que en la imagen de diabetes gestacional dice insulina y metformina, pero en el esquema dice solo metformina. O sea, solo metformina respecto a tratamientos orales. En realidad, si volvemos al esquema, acá donde está insulinas, está diabetes gestacional, y después dentro de los tratamientos orales, para la diabetes gestacional, el único tratamiento oral que se utiliza es la metformina, pero sí se puede usar insulina. Bien, seguimos con eso, que la insulina en realidad está como un trímero de dímeros, que decíamos, los dímeros son 2 insulinas unidas, y a su vez 3 grupitos de 2 insulinas unidas se unen formando un trímero. Esto es lo que hace, o sea, ingresa así y después en realidad se tiene que ir liberando porque la insulina va a actuar como monómero. Entonces lleva un tiempo, que es esto de, por eso vemos un comienzo de acción entre 30 y 45 minutos, que es como también un poco el tiempo que lleva que ese trímero de dímero se separe y tengamos los monómeros. Bien, después habíamos hablado de que como, bueno, este comienzo de acción, si bien es rápido, no es tan rápido porque uno tiene que planificar, bueno, me doy la insulina y como 30, 45 minutos después. Se habían generado lo que son otro tipo de insulinas rápidas, que son la lispro, la asparta y la glisulina, que habíamos hablado que en este caso lo que tenían eran cambios en la cadena aminoácidica, que lo que llevaba era a que estuvieran como monómeros. Entonces, ya no me ahorraba ese tiempo de que pasara del hexámero a los monómeros, entonces el inicio de acción era más rápido, obviamente igual la duración podía ser un poco más lenta. Estas eran las insulinas que nos íbamos a dar cuando, para generar como ese pico grande, te las das justo antes de comer. Después hay entrado la insulina intermedia, que es la NPH, que en este caso simplemente debido al agregado de protamina, eh, lo que genera es que estos trímeros de dímeros estén más estabilizados, entonces demoren más tiempo en llegar a los monómeros, entonces obviamente
obviamente el comienzo de acción es más largo, pero también la duración va a ser más larga porque va a ir como liberándose de a poquito. Después habíamos hablado de las insulinas lentas, que habíamos comentado que en Uruguay la lenta y la otra lenta no las teníamos, así que no las comentamos. Y después teníamos lo que era la argina, que en este caso, debido al agregado de estos residuos, que como dice ahí, lo que llevaba era a que esta insulina precipitara, entonces como que en ese precipitado servía como depósito y se iba liberando lentamente, entonces la duración iba a ser más larga. Y por otro lado teníamos la detemir, que con el agregado del ácido místico hacía que se uniera albúmina, entonces también se tuviera que ir liberando de la albúmina y por esto la duración fuera más larga. Y después, por último, habíamos hablado de la insulina bifásica aspartica, que tenía un 30% de la aspartica rápida y un 70% de la aspartica protamina intermedia, que esto lo que generaba era que con una sola inyección yo pudiera generar esos dos picos, el pico agudo y el pico más chato. ¿no? Entonces, como servía un poco para disminuir la cantidad de inyecciones que uno se iba a tener que dar al día. ¿tá? Acá un poco lo que habíamos visto de la insulina humana, que iba como hexámero y se tenía que ir separando a dímero y a monómeros, y en el análogo rápido ya directamente estaba como en monómeros y la absorción iba a ser más rápida. Está un poco esto habíamos hablado, un poco todo de lo mismo. Y en realidad de insulinas, esto es más o menos lo que habíamos visto. Después, no sé si esta es toda la parte de las insulinas y de la diabetes tipo 1. ¿Hay alguna duda sobre esta parte? No sé, o sea, quería repasarlo como para que fueran refrescando las ideas, pero la realidad es eso, no sé si hay algo que haya quedado, se entendió bien los distintos tipos de insulina, o sea, tienen que saber en realidad no se tiene por qué saber las sustituciones exactas en el caso de las insulinas, pero sí es importante que sepan, o sea, cómo actúan y, o sea, cuál es en sí la diferencia, ¿está? O sea, en el caso de la lispro, la asparta y la glisulina, tienen que saberse los nombres, pero saber eso, que son más rápidas porque están directamente como monómeros, o que la NPH es más lenta porque al tener la protamina está como estabilizado el trímero de dímeros. Eh, ah, eso es un poco las cosas respecto a las insulinas, respecto a los tratamientos, o sea, esto que en realidad en diabetes tipo 1 solo voy a tener insulina y que en diabetes tipo 2 empiezo con los tratamientos orales y que en el caso de que no funcionen ahí recién se pasa a insulina. Nada, todas estas cosas están claras. También los síntomas de cuando se detecta la diabetes o también los síntomas de la hipoglicemia. Yo tengo una duda de eso, Sí, de los síntomas, más que nada con el dibujito ese del hombre en la balanza. En sí. la diabetes tipo 1 hay una pérdida de peso y en la diabetes tipo 2 hay un aumento o, o, o hay un aumento en los dos o cómo es. En realidad, a veces por lo general se ve un aumento de peso, ¿sí? En algunos casos puede haber una pérdida de peso, entonces es como medio complejo. Pero en realidad, por lo general, es un aumento. Más que nada, en la tipo 2 más que nada, es aumento. En la tipo 1 a veces se ve pérdida. Porque, o sea, en la tipo 2 como hay insulina y esa insulina promueve la formación de grasa. Como las células no responden correctamente, o sea, cada vez hay más insulina en el cuerpo y por eso se promueve, o sea, por eso está ahí la obesidad. ¿Sería esa la razón? Y en No sé, cambio en la diabetes tipo 1 o sea, no hay. Y por no sé si es exactamente esa, no sé si es exactamente esa la explicación, la realidad tendría que buscarlo un poco, pero, o sea, en realidad puede haber de las dos, ¿tá? A veces en la diabetes tipo 1 se ve pérdida de peso, ¿tá? Pero, o sea, como puede haber tanto obesidad o como pérdida de peso. Pero no sé si es exactamente esa la explicación. ok, ¿tá? gracias. Este, nada, ¿alguna otra duda de esta primera parte de diabetes? Ahora vamos a ver lo que son los tratamientos orales. Pero, ¿alguna otra duda? ¿Se entendió también cómo es que funciona la insulina? Todo esto de los canales de potasio y los canales de calcio.
¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, vamos con la segunda parte, que es la parte de tratamientos orales. Bien, dentro de los tratamientos orales, habíamos hablado de lo que son los insulinos secretores. Vamos a tener, en los tratamientos orales vamos a tener que actúen a distintos niveles, pueden ser a niveles del páncreas o pueden ser a nivel de los órganos blancos. Teníamos lo que eran los insulinos secretores, que iban a actuar a nivel del páncreas, iban a estimular la liberación de insulina, los insulinos sensibilizadores, que disminuyen la resistencia de la insulina en los órganos blancos, y lo que eran los potenciadores de las incretinas, que eran estas hormonas que habíamos hablado, que se liberaban en el intestino, y que también van a promover un poco la liberación de insulina. Bueno, lo que teníamos los potenciadores de insulina, que a veces lo que se busca es que inhiban la degradación de las incretinas o pueden, por el otro lado, mimetizar su acción. Acá un poco los ejemplos de los distintos grupos en qué órganos iban a actuar. Bueno, los tratamientos orales, como decíamos ahí, los insulinos secretores, que van a ser hipoglicemiantes, los insulinos sensibilizadores, que se habla de que son anti-hiperglicemiantes, porque no es que directamente bajen los niveles de glucosa, sino que como que promueven que no aumenten los niveles de glucosa en sangre, por eso está la diferenciación entre hipoglicemiantes y anti-hiperglicemiantes, los potenciadores de la incretina, que van a promover de forma indirecta la secreción de insulina, y los inhibidores del transportador de glucosa y 2, que van a inhibir la reabsorción de glucosa a nivel renal. Bueno, habíamos hablado de las sulfonilureas, que no son las de primera elección, que van a ser, o sea, están en este orden porque son lo que son los insulinos secretores, no son de tratamiento de primera elección, pero bueno, sus mecanismos de acción actuaban sobre el páncreas, eran secretados de insulina, y lo que hacían era bloquear estos canales de potasio, que en el caso de cuando ingresaba la glucosa era por un aumento de ATP, pero en este caso directamente bloquear estos canales de potasio ATP dependientes, y llegan a la desconexión de la membrana y en última instancia al ingreso de calcio y liberación de insulina. Lo vemos un poco acá. Hablamos de las distintas generaciones de sulfonilureas y un poco tal perfil de eficacia y seguridad. En este caso, una de las cosas que tenía era que, o sea, el mayor efecto adverso es la posible aparición de hipoglucemia, al promover la liberación de insulina, en realidad esto, y el aumento de peso también se ve. Bueno, es algo que yo en realidad quiero evitar. Después hablamos un poco de las meglitinidas, que también tenían un mecanismo de acción similar a las sulfonilureas. Y después pasamos a lo que eran las biguanidas, que es el caso de la metformina, que sí es de primera elección en el tratamiento de la diabetes. En este caso, el mecanismo de acción se da por la activación de la AMP quinasa, y lo que ayuda es como a una mejor utilización de la insulina, Como veíamos ahí, las biguanidas, la metformina, estaban en este segundo grupo que habíamos hablado acá, que son los insulinos sensibilizadores. Bueno, como decíamos, ya que en realidad no es que promuevan la liberación de insulina, sino que se hace un mejor uso de ella, no va a actuar sin insulina endógena. Un poco el perfil de eficacia y seguridad. En este caso promovían, no se daba el aumento de peso, entonces eso era positivo, por esto decíamos de que los que se inician a tener un aumento de peso. En realidad, respecto a efectos adversos, los principales eran a nivel gastrointestinal, y que se debía en realidad, habíamos comentado que era que al comienzo del tratamiento había como una modificación de la microbiota intestinal, y que esto era lo que generaba estos efectos adversos, pero en realidad luego, o sea, un tiempo después del inicio, estos síntomas desaparecían. También hay bajo riesgo de hipoglucemia, por esto que decíamos que no es que promueva la liberación de insulina, sino que hace un mejor uso. Y bueno, uno de sus efectos adversos más complicados es lo que es la acidosis láctica, pero no es tan frecuente. Después habíamos hablado de lo que son las glitazonas o tiazolidinedionas, que estaba la rosiglitazona y la pioglitazona, en este caso eran agonistas de estos receptores.
pero tenían un perfil de efectos adversos que era medio complejo, por lo cual, en particular en la rosiglitazona, no se iniciaban tratamientos nuevos con este fármaco, porque tenían efectos adversos importantes a nivel cardíaco, entonces pacientes que ya lo tenían continuaban, pero no se comenzaban nuevos tratamientos. Después hablamos de lo que eran los potenciadores de las incretinas, que lo que hacían era inhibir la dipeptidasa, que es la enzima que va a degradar las incretinas, por lo tanto voy a tener las incretinas más tiempo disponibles para actuar, y como habíamos dicho, las incretinas en realidad promovían la liberación y respuesta a la insulina y disminuían la liberación de glucagón. Todo esto, vamos acá. Y después teníamos lo que son los incretinamiméticos, que imitan la acción de la sincretina sobre el páncreas y estimulan la liberación de insulina. La diferencia entre uno y otros es que los potenciadores simplemente inhiben la degradación de las insulinas y los incretinamiméticos van a imitar a las incretinas. En realidad la respuesta que se observa es la misma, aumento de la secreción y respuesta a la insulina y disminución de la liberación del glucagón. Después habíamos comentado esto, que es la empagliflozina, que lo que inhibía de forma competitiva y reversible el transportador de glucosa a nivel renal, impidiendo la reabsorción de glucosa. Entonces yo iba a liberar más glucosa por orina, entonces de esta manera se iba a disminuir la cantidad de glucosa circulante. En realidad, como que la acción de estos fármacos en diabetes, si bien, o sea, como que no estarían siendo tan acá un poco los perfiles de acción, los efectos adversos que hemos comentado de los tratamientos orales, bueno, en las sulfonilureas teníamos la hipoglicemia, los trastornos gastrointestinales, el aumento de peso en las sulfonilureas, las tiazolininas, pero por ejemplo, la metformina no, náuseas y en algunos riesgos de hepatotoxicidad, y en los inhibidores de la ADP4 el riesgo de pancreatitis. También habíamos hablado de que existen asociaciones de eso, y acá un poco otro esquemita. Un poco eso, ¿está? No sé si quedó alguna duda de lo que son los tratamientos orales o de cualquier cosa de la diabetes, o sea, ¿quedó todo claro o hay alguna pregunta? Los que son miméticos se unen a los mismos receptores que las incretinas, tanto a nivel del TGI como del páncreas, ¿no? Y Sí, entonces sí, sí. exactamente, o sea, estimulan la secreción de insulina, la supresión. Claro, es como, sí, La o sea, hacen como que fueran incretinas. Entonces, sí, al actuar, al unirse al mismo receptor, en realidad van a generar la misma acción que si se unieron a incretina. Bien, bien, sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces los dejo con Juan Pablo, que les va a hablar ahí. Buenas, ya les comparto las diapos de las clases que tuvimos nosotros cuando Sabri me haga co-host. Ahí ya te dejé compartir, ya te pongo de co-host. No, no, está bien, ya con que me dejes compartir, estamos bien. Bien, bueno, la idea es seleccionar algunas diapos como para poder ir repasando los temas que vimos. Recuerdan que, bueno, también es parte del sistema endocrino lo que vamos a comentar ahora y que estaban como bastante relacionados los tres temas que vamos a comentar ahora. Entonces, para arrancar, puse esta imagen, esta diapo, para poder repasar un poco qué era lo que pasaba en este eje, ¿no? El eje hipotálamo, hipófisis y glándula. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos en el hipotálamo, ¿no? Factores de liberación. ¿Qué hacían ahí los factores de liberación liberados en el hipotálamo?
O sea, estimulan a la hipófisis para que libere las hormonas. Exactamente, como dice la compañera, estimulan a la hipófisis, ¿no? Para que se liberen ciertas hormonas desde la hipófisis. ¿Sí? Es como, esto es bastante, es general en realidad, no estamos entrando en ninguna de ninguna de las hormonas específicas. ¿Y esas hormonas qué hacían después? Liberadas en la hipófisis, ¿dónde iban a actuar? Sé que lo ven ahí, pero para que vayan siguiendo el hilo, ¿qué pasaba después con esas hormonas? O sea, actúan también en glándulas, o sea, estimulándolas también a que liberen sus hormonas. Exactamente. Y una de las glándulas que tienen ahí como ejemplo es la tiroides, ¿no? Que como factor de liberación tenemos la TRH, ¿se acuerdan? Hipófisis, después liberaba la TSH, que estimulaba la glándula en donde se liberaban, mejor dicho, se biosintetizaban y luego liberaban, que vamos a entrar un poco en detalle después para que lo refresquen, que se liberaba T3 y T4. ¿Sí? Entonces, acá les puse otro ejemplo, que fue también lo que estuvimos conversando con respecto a hormonas sexuales. ¿Sí? Mismo ejemplo, ¿no? Pero ahora la hipófisis libera dos hormonas distintas a las de la tiroides que veníamos hoy, ¿no? ¿Cuáles son las glándulas en este caso? FSH y LH. ¿Y la glándula? O sea, está bien, esas son las hormonas. Las Gonadas. hormonas, como vimos, claro, bien, exactamente. Como dijo la compañera ahí, las gonadas. Entonces, bien, la hipófisis libera la LH y FSH que va a actuar después sobre las gonadas. Muy bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué podía pasar y que lo usamos como para explicar? En realidad se usó como estrategia para regular el eje, por ejemplo, que era cuando teníamos un exceso, por ejemplo, de T3 y T4. ¿Qué podría pasar ahí? Vemos ahí dos flechitas. La retroalimentación negativa. Exactamente. Ahí tenemos dos flechitas rojas que lo que tratan de explicar es que estas hormonas en exceso, si el eje funciona bien, van a ir a inhibir la liberación tanto del factor de liberación TRH como de las hormonas trópicas, la TSH en este caso, en este ejemplo. ¿Sí? ¿Con el fin de qué? De tratar de mantener una homeostasis, que no haya tanto T3 y T4, porque se acuerdan que teníamos varios efectos adversos eh, con respecto a estas hormonas cuando estaban en exceso. Entonces trata de regularse el eje mediante una retroalimentación negativa. ¿Sí? Pero por ejemplo acá, ¿no? En este. Olvídense del positivo acá porque era en un caso como cuando hay mucha concentración, piénselo ambos en negativo. ¿Qué estrategia, y llevándolo de la mano con lo que hablábamos hoy, qué estrategia se utiliza cuando se habla de anticonceptivos orales? O sea, se dan estrógenos y progesterona generalmente, pues una combinación, y Sí, ese aumento en concentraciones tan constantes frena todo. O sea, no se libera la GnRH, por ende tampoco la FSH y LH, entonces ahí se inhibe la ovulación y tal, la preparación del endometrio. exactamente. Como dice la compañera, al darse de forma exógena, también es un poco la estrategia que comentábamos anteriormente, también se da como en concentraciones, va a haber concentraciones altas de estos, de estrógenos y progestágenos, y progesterona, progestágenos, y eso lleva también a una retroalimentación negativa en el hipotálamo y la hipófisis que no van que se va como a inhibir, y también eso que comentaba la compañera, que también de forma constante entonces se va a inhibir la liberación de estas hormonas, ¿sí?
llevando a que se interrumpa el ciclo, ¿no? Y no se dé la ovulación. ¿Sí? Perfecto. Después, tipos de hormonas que vimos algunas que eran proteínas, que como vieron con Sabri, tenían como ejemplo la insulina, ¿no? Le vieron que se unían al receptor, ¿no? Eso es lo que vieron en diabetes. Después vimos esteroidales, ¿sí? Que se acuerdan que tenían cierto lipofilia y podrían atravesar la célula y actuar en el núcleo, ¿sí? Y ahí teníamos como ejemplo los corticoides y las hormonas sexuales, ¿sí? Y después teníamos los aminoácidos, que también teníamos lipófilas, que teníamos, por ejemplo, acá en este caso la tiroxina, y hidrófilas como la adrenal, ¿sí? Estos eran ejemplos de hormonas, cómo se clasificaba. Después vimos, bueno, este cosito me molesta. Ah, los corticoides endógenos, ¿sí? Teníamos, por ejemplo, el cortisol, ¿sí? Teníamos como glucocorticoide endógeno. ¿Se acuerdan que estaban clasificados en glucocorticoides y mineralocorticoides? Como corticoides endógenos teníamos el cortisol, ¿sí? Que tenía una implicancia importante en lo que era el metabolismo de carbohidratos, ¿sí? ¿Se acuerdan que siempre, cuando hablamos del sistema endocrino, se acuerdan que siempre se trata de buscar la homeostasis? Entonces, tiene una implicancia en varios metabolismos con el fin de regular, ¿no? Eh, ciertos metabolismos. Por ejemplo, el de carbohidratos en el caso del cortisol. También tenía efectos antiinflamatorios. Eh, Cualquier cosa, si yo, estamos como repasando, te le voy a ir haciendo preguntas cada tanto, pero si ven que en el medio que tienen alguna duda respecto a una de las diapositivas, me frenan nomás y lo discutimos. Sigo. Tenemos los minerales corticoides también, que como endógeno teníamos la aldosterona, ¿sí? Que mantenía el equilibrio hídrico y de electrolitos, ¿se acuerdan? Que también regulaba todo lo que era la presión arterial, ¿sí? Cuando había bajadas de presión, regulaba para que llevar a valores normales, y cuando había una presión elevada, también regulaba para poder llegar a tener un equilibrio. Y acá. Y era lo que veíamos acá, ¿no? Por ejemplo, teníamos acá una caída de presión, teníamos acá, ¿no? Sí, una caída de presión. Entonces, esa caída de presión, cuéntenme esta imagen. ¿Quién me explica esta imagen? ¿Nadie? ¿Nadie por ahí? ¿Alguien? Bueno, la caída de presión activa el sistema renina-angiotensina 2. Ujú. La Para- angiotensina 2, ¿qué característica tenía? ¿Qué propiedad? ¿Se acuerdan que tenía efecto eh, vasoconstrictor? vasoconstrictor es, sí, Sí, eso. Y al mismo tiempo, o sea, se activaba la aldosterona, que se encargaba de todo esto de la reabsorción de sodio y secreción de potasio. Entonces, eh, aumentaba la presión. la bulimia. La volemia, porque también no solo es sodio, sino que es sodio con agua. Con el Sí, agua, y por sodio, ahí, y ¿no? ahí Osmosis, aumenta la volemia. sí. Perfecto, perfecto. Un detalle nomás, muy bien como lo comentó la compañera. El único detalle que, para que quede como más correcto en realidad lo explicado, la angiotensina no es que activa la aldosterona, sino que estimula la secreción en la glándula suprarrenal, la liberación de aldosterona. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todos entienden eso? Sí. Sí. Porque al igual que las otras, los glucocorticoides, la aldosterona, que es un mineralocorticoide, se libera de la glándula suprarrenal, ¿sí? Y esa glándula estimulada por la angiotensina
genera la liberación, estimula la liberación de aldosterona. Después, todo correcto. Bien, seguimos entonces. Acá otra vez, viejo amigo, ¿no? La imagen, el eje hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿sí? Que ahí ven ahora con respecto a los corticoides. También, regular la hemostasia, ¿no? Tenemos al hipotálamo, ¿no? Libera el factor de liberación de corticotropina, que estimula a la hipófisis, ¿sí? Y genera la estimulación de corticotropina, CTH, ¿no? Que estimula la glándula suprarrenal. Esto ya lo tienen que tener bien, bien conocido. Y ahí se libera lo que es la aldosterona y glucocorticoides. ¿Sí? Bien. ¿Qué puede llevar también a esa liberación? Por ejemplo, bueno, lesiones, hemorragia, estrés, infecciones, ¿sí? Hipoglicemia. Eso también puede inducir lo que es la, la liberación del factor de liberación de corticotropina. ¿Sí? Bien. Eh, ¿Se acuerdan? Si yo les pregunto, ¿todo el día se libera de la misma forma el cortisol? ¿Qué me dicen? Que no por lo del coso circadiano. Ritmo El- el- circadiano. sí, O sí, sea, perfecto. Se libera en la mañana. Se libera más en la mañana porque piensan que en realidad es al azar, se dio que en realidad se libera en la mañana o piensan que puede servir para algo. Y porque como que todo nuestro organismo como que se despierta más atento, más activo. Sí, exacto. En realidad busca como mantenernos despiertos, activos, ¿por qué? Por las propiedades del cortisol, ¿no? También el cortisol Claro. tiene propiedades en el metabolismo de lípidos también, entonces empieza como a movilizar los lípidos y demás para poder llevar a utilizar esa energía. También el metabolismo de la glucosa también. Todo con el fin de poder tener energía para arrancar el día, pero movilizando activando ciertos metabolismos y regulándolos lleva a que eh, eso, como decía la compañera, como que nos mantengamos más despiertos, alerta. También estimula todo lo que es la parte de adrenérgica también, entonces como que nos mantiene como activos. ¿Sí? Que también esto se podía trasladar a lo que hablamos cuando hablamos de tiroides, ¿no? Hormonas tiroideas, que también se liberan en la mañana por el mismo fin, también regulan ciertos metabolismos, también tienen, esos efectos, entonces también podía llevar a como esa activación del organismo para mantenernos alerta, despiertos, tener energía, movilizar lípidos, ¿no? Movilizar reservas con el fin de poder iniciar el día. Muy bien. Eh, bueno, acá le traje 12 enfermedades que lo que pasaba acá es que se estimulaba el crecimiento de la suprarrenal, ¿se acuerdan? Entonces ahí podía llevar a ciertas complicaciones por un exceso de glucocorticoides. Bien, eso fue lo que dijimos hoy. Y bueno, acá es un poco lo que comentaba, ¿no? Las características que tienen los corticoides, eh, por ejemplo, protegen a los tejidos dependientes de glucosa contra la inanición. Es decir, si hay bajas concentraciones de glucosa, se va a tratar de proteger los órganos, ¿no? Habíamos comentado que lo necesiten, ¿no? Que lo necesiten, en realidad lo necesitan todos, pero protegerlos que es indispensable que mantengan concentraciones adecuadas de glucosa, por ejemplo, el cerebro y el corazón, ¿sí? También la redistribución de grasa corporal, lo que comentábamos hoy, ¿no? Para poder utilizar esa glucosa, perdón, esos lípidos también como fuente de energía. Después teníamos acciones sobre la hipertensión también. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de acciones permisivas sobre las catecolaminas? Entonces, ¿qué hace? Aumentarían los receptores adrenérgicos en la pared vascular y podría llevar a una hipertensión.
Aumento de la secreción gástrica, ¿sí? ¿Se acuerdan que se inhibía las prostaglandinas? Entonces también se formaba menos mucus protector, entonces eso podría llevar también a problemas en lo que es la parte gástrica por el pH, que nos podría llegar a irritar en el estómago. Tenía también acciones indirectas sobre la disminución de las histaminas, entonces habíamos comentado que se utilizaban muchas veces en reacciones de hipersensibilidad, que no era de primera línea, porque había antihistamínicos, pero sí se podría llegar a usar corticoides cuando la hipersensibilidad es ya un poco más compleja y no se podría tratar con antihistamínicos o se necesita como el apoyo de los glucocorticoides. Y con respecto a la osteoporosis, como interfieren en la absorción intestinal, ¿sí? de calcio y otros iones, pero ahora hablando de calcio, aumenta la resorción ósea y se da una pérdida de calcio en la orina. Entonces podría llevar también a una osteoporosis. ¿Sí? También tenía consecuencias en los linfocitos T, disminución de los linfocitos T, y a dosis mayores de linfocitos B. Entonces se acuerdan que también se utilizaba mucho en terapias de inmunosupresión. Eh, y en el sistema nervioso central baja el umbral de estimulación eléctrica, entonces hay más probabilidad de que sea un impulso nervioso, se dé el potencial de acción, y eso lleva a la aparición de episodios epilépticos. Acá esta imagen como repaso de ciertos efectos adversos que se pueden llegar a ver con los corticoides, ¿sí? Que los comentamos anteriormente. Después teníamos diferentes formas de administrarlos. ¿Se acuerdan que también es importante que para aplacar o para en realidad que se dé menos la aparición de esos efectos adversos que comentamos recién, si se puede dar de forma local, era mejor, porque no voy a tener los efectos a nivel sistémico de los corticoides? Es decir, si necesito actuar sobre los pulmones, puedo dar un inhalador. Si necesito actuar sobre la piel, voy a usarlo de forma tópica, con el fin de que no se lleguen a concentraciones elevadas a nivel sistémico y se den los efectos adversos que comentábamos hoy. ¿Sí? Y acá les muestro, ¿no? Antimicrobianos, por ejemplo, que muchas veces están asociados a antibióticos o antimicóticos, que esto se utilizaba muchas veces porque capaz que cierto enrojecimiento, cierta hipersensibilidad, cierta respuesta del sistema inmune fue desencadenada por una infección, ¿sí? Una infección por alguna bacteria, algún hongo, ¿no? Entonces, muchas veces si se asocia esa hipersensibilidad a cierta reacción por una infección, se pueden asociar a antibióticos o antimicóticos. También teníamos que se utilizaban para el asma, entonces si usábamos beta-2 agonistas, que también eran utilizadas para la broncodilatación, también podrían realizar como una sinergia y ser más efectivos. Hablando de la aldosterona, bueno, ¿se acuerdan que la aldosterona tiene un metabolismo hepático importante? ¿Sí? Entonces se sintetizó la fluocortisona, que sean comprimidos, y tiene una buena absorción bioral. También disminuye el metabolismo de lo que es en comparación con la aldosterona, entonces sería más efectivo. ¿Sí? Acá vemos uso de los corticoides. Podría ser en terapias sustitutivas, ¿no? Cuando las glándulas suprarrenales no sintetizan o liberan corticoides, o otras funciones que van de la mano de las propiedades que tenían los corticoides, que eran las antiinflamatorias, ¿no? Teníamos que también tenían propiedades indirectas en las vitaminas. Teníamos inmunosupresoras, que se acuerdan que actuaban sobre los linfocitos T y en mayor concentración sobre los linfocitos B. También tenían propiedades antineoplásicas y propiedades de la desgranulación de mastocitos y basófilos. Bien.
Después, acá les traje esta diapo también de los por qué antiinflamatorios que podrían también asociarse a ciertos AINES, ¿no? Como el piroxicam, ¿sí? Con el fin también ¿se acuerdan que estos son AINES? ¿Qué son los AINES? Analgésicos antiinflamatorios, no esteroides. No esteroideos. Y a su vez los asocio a esteroideos, entonces también potencian esa acción antiinflamatoria por diferentes mecanismos. También teníamos los tópicos, de los que hablábamos hoy, que podían asociarse a antibióticos y antimicóticos, ¿sí? Eh, También efectos adversos de los corticoides. Y bueno, esto fuimos hablándolo un poco hoy, pero por ejemplo, vamos a entrar en algunos, úlceras del tracto gastrointestinal, porque veíamos esa disminución de la formación de mucus, hipertensión, porque tenían acción permisiva sobre las catecolaminas, ¿sí? Bueno, también se da una detención de crecimiento en niños, se pueden dar infecciones, ¿por qué se pueden dar infecciones con los glucocorticoides? Porque son inmunosupresores. Exactamente, porque tenían acciones sobre los linfocitos T y B, entonces con inmunosupresores y pueden llevar eh, a inhibir el sistema inmune y por ende ser más propensos a infecciones. Con los minerales corticoides, y bueno, podemos tener hipertensión, ¿no? Hipertensión porque la aldosterona, ¿se acuerdan? Cuando me contaron hoy con respecto a lo que a la respuesta que tenía por una bajada de presión, que la aldosterona llegaba como a niveles normales la presión, bueno, concentraciones elevadas de mineralocorticoides pueden llevar a pasar para el otro lado, ¿no? Como un aumento de la presión, una hipertensión, por esa reabsorción de sodio y agua. Bien, esa hipertensión también puede ser que haga que el corazón tenga que hacer más fuerza para eyectar el volumen, ¿no? Que tiene en el ventrículo. Entonces también se genera una hipertrofia ventricular por ese aumento de esa generación de mayor fuerza que tiene que hacer para poder abrir las válvulas, dado que hay una presión mayor en las arterias. ¿Sí? Acá veíamos qué pasaba con el exceso de glucocorticoides. ¿Se acuerdan que se daba como esa redistribución de grasa que se veía que en las extremidades, en realidad, se veía que no había acúmulo de grasa, de lípidos, pero sí en la cara y en la espalda. Y eso llevaba como esa cara de luna que se comenta ahí en la imagen, ¿sí? Por esa redistribución de grasa, ¿sí? Y bueno, todos los efectos adversos que veníamos comentando de los glucocorticoides. Cuando se da una hiperfunción de la hormona, de la glándula, por ejemplo, por un síndrome de Cushing, bueno, en el tratamiento, una extirpación quirúrgica, ¿sí? O fármacos inhibidores de la síntesis. Y ahí teníamos algunos ejemplos, ¿sí? La aminoglutetinida inhibe la formación de glucocorticoides y hormonas sexuales, o el ketoconazol, que a dosis altas inhibe la formación de los precursores de las hormonas esteroideas, entonces se inhibe la liberación de corticoides también. Eh, bueno, ¿qué pasa cuando hay un aumento de la aldosterona, ¿no? También una hiperfunción y se libera más aldosterona de lo que, de lo adecuado. ¿Se acuerdan? Bueno, de vuelta, ¿no? Hipertensión es un efecto claro por esta hiperfunción. Eh, y también el tratamiento, una activación quirúrgica también, o espironolactona en algunos casos, pero bueno, muchos de ellos pueden llevar a que lleven a una cirugía. Eh, bueno, con hormonas tiroideas,
lo mismo, no les traje la imagen de vuelta del eje, porque ya más que clara ya la deben de tener, pero sí les traje la biosíntesis y liberación y vamos a trabajarlo juntos. ¿Qué era lo necesario? La imagen la tienen y pueden ya darse cuenta qué es lo que tienen que responder, pero sí tratar de trabajarlo juntos, ¿sí? ¿Qué ion necesitábamos para la síntesis de hormonas tiroideas? El yodo. El yodo, bien. Ese yodo en el torrente sanguíneo, ¿sí? Necesitábamos la absorción. ¿Se acuerdan que habíamos como hecho como una semejanza a lo que era una pelota, ¿no? Que en la pelota la parte exterior eran los tiroidocitos y en la parte interna el coloide. Entonces, el yodo tendría que atravesar por los tiroidocitos, ¿sí? Y llegar al interior de los coloides. Bien, perfecto. ¿Y qué era lo que estimulaba la entrada de yodo, de yoduro? La hormona TSH. La TSH, perfecto. La TSH estimulaba la entrada de yoduro al tiroidocito y el pasaje a el coloide. Bien. ¿Y el yoduro era lo que se utilizaba después para formar la T3 y la T4? ¿O qué proceso necesitábamos hacer? Todo lo tienen en la diapo ahí, pero vamos a ir trabajándolo para ver si hay alguna duda y si se entiende bien lo que Se estamos. produ- Se produce la oxidación y la organización para la unión de los MIT. Excelente. Y ahora, ¿qué enzima es la que actúa para la oxidación y la organificación? La peroxidasa. La peroxidasa. Bien. ¿Y qué utilizaba ahí la peroxidasa? Peróxido, ¿no? Para la oxidación y luego también se organificaba por dicha enzima. Muy bien. Ahí se formaban los MIT y los DIT. ¿Pero qué son los MIT y los DIT? Porque ahí dice MIT, DIT, pero no me dice nada eso, MIT, DIT. Ahí está como con las siglas, pero no me dice nada. ¿Qué es MIT y qué es DIT? No Los, sé qué son, pero son los que forman la T3 y la T4. Muy Los bien. MIT son Mono, monómeros yodo. y los DIT son dímeros. Ahí va. Claro, son mono, yodo, ¿te acuerdan? Mono, M de mono era, bien de Sí. uno, yodo, tiroglobulina. Tirosina. Ay, tiroglobulina. Ahí Sí, va. Tenía la duda si era tirosina o tiroglobulina. claro, una es mono y otra es di, ¿está? ¿Y a qué hace referencia ese mono? También, estamos de acuerdo que mono es uno, di es dos, pero ¿a qué hace referencia? o sea, eso es lo de que después de lo de yoduro y yodato ocurre la La organificación, organificación, que es que se ¿sí? le une una molécula orgánica. Entonces, o sea, entendí que si se le une una es mono o Si se une un yodo, se une un yodato, es yodo, un mono yodo, y si se unen dos es diyodo. Perfecto. Luego se une acoplamiento. Y ahí lo que decía la compañera, de que se forma T3 y T4. ¿Sí? Si se une un MIT, ahora sí llamémosles MIT, entendiendo que ya quedó claro qué significa. Si se une un MIT con un DIT, ¿qué va a pasar? Genero la T3, Se forma la T3. Y si se une un DIT y un DIT, la T4. la T4. Excelente. Entonces ahí voy a tener 3 yodos o 4 yodos, dependiendo de si se acoplan dos moléculas con 2 yodos o una molécula con un yodo y otra con 2 yodos. Perfecto. Bien, excelente. Estamos en el coloide, se formó ciertas vesículas que van ahora sí a poder atravesar la membrana. ¿Sí? Porque acuérdense que ¿cómo entraba el yoduro a la membrana en el primer paso? Entraba así por difusión pasiva nomás. No, de forma activa. Exacto. Pero en este caso, ahora en el coloide, se formaron ciertas vesículas que van a entrar por endocitosis. Entran y ahí van a poder ser luego liberadas al torrente sanguíneo. Los DIT y los MIT, vieron que la tiroglobulina ahí, ven que hay MIT y DIT que no se acoplaron. Van a poder reciclarse, ¿sí? Y utilizarse el yodo que tienen esas moléculas orgánicas para un nuevo ciclo.
Muy bien, se libera la T3 y la T4, perfecto. Ahora, pregunta, ¿qué fue lo que estimuló todos los pasos que comentamos hoy? ¿Qué es lo que estimulan todos esos pasos? La TCH. La TSH, excelente. La TSH va a estimular todos los pasos que comentamos recién y van a poder, por eso, o sea, en realidad va a tener la regulación sobre la glándula y la glándula la síntesis y la liberación. Excelente. Yo te Pregunta. puedo pedir Sí, dale. ¿podés Sí, como hacer rápido un resumen de lo de los pasos? Porque me entrevera lo de que cuando atraviesa la membrana, que lo del coloide, que después atraviesa el coloide y se va para la sangre. sí. No, me mareé. ¿Qué parte? La parte O la sea, parte de eso. de los pasos donde Claro, entra. a nivel de cuando entran y salen y de dónde entran y salen, a eso. El yodo, ahí va. El ion lo tenemos en el torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, ese ion va a entrar al tiroidocito. ¿Sí? Mm, ¿Qué pasa? Que esa entrada no va a ser, necesita tener cierta energía para que atravesar esa membrana, el ion. ¿Cuál es la diferencia? Y entiendo que tu duda está acá. ¿Cuál es la diferencia entre esa energía que necesita al entrar el dioduro y por qué no necesita energía luego la MIT y la DIT y la T3 y la T4 unida a la tiroglobulina? ¿Esa es la duda? sí, Está, porque en un caso, nosotros se formó una molécula orgánica en la que tiene, o sea, en ese coloide tiene la capacidad de poder atravesarla, pero porque se formó ese coloide, o sea, está en ese coloide. ¿Sí? Se formaron vesículas que van a poder atravesar la membrana, porque son lipofílicas. ok, En el caso del ion, no, el caso del ion no es lipofílico, ¿no? no, Claramente. Entonces necesita energía para poder atravesar esa membrana. En el caso anterior, cuando se formó la molécula orgánica en el coloide, sí se formó una molécula lipofílica en esas vesículas, por esas vesículas, y van a poder atravesar la membrana. ¿Se entiende la o diferencia? sea, sí, o sea, el yodo atraviesa la membrana del pitidoncito, esto, sí, y Sí, por llega transporte al, activo, sí, y por llega transporte al activo. coloide, y llega al En el coloide. coloide, exacto. En el coloide ocurre todo eso del MIT, el Ujú. DIT y todo, y sale, Se o sea, forman, se forman pasiva, vesículas. ok, Se forman vesículas en el coloide que van a poder atravesar la membrana. bien. ¿Se entiende? O sea, por endocitosis sale del coloide y después atraviesa Y entra el la tiroidocito. membrana y se va al torrente. Claro, por endocitosis, como que se fusiona la membrana y entra. No Bien, como en el caso anterior que necesitaba energía para atravesar. perfecto. ¿Sí? Gracias. Bien. Ahora, pregunta. De la T3 y la T4, ¿no? ¿Cuál de ellas era la que era activa? La que tenía más actividad. ¿La La T3 o T3. la T4? La La T3, 3. excelente. Entonces, está en mayor cantidad, ¿no? No. No, bien. Perfecto. Y entonces, O ¿cómo lo sea, solucionamos al problema? en realidad hay una enzima que pasa de T4 a T3. Entonces, o sea, a nivel farmacológico se puede estimular a esa enzima La 5 y deshidratadas. aumentar la T3. Exactamente, bien, entre las dos compañeras ahí inventaron respondieron excelente. En realidad, esa enzima está en diferentes tejidos, diferentes órganos, y van a poder hacer el pasaje de T4 a T3. En realidad, sin a nivel, o sea, a nivel farmacológico, cuando es necesario tener T3, ¿sí? Está bien, se puede estimular. O se puede inhibir también dependiendo de la patología. A nivel, una situación normal, ya está esa enzima, sin estimularse, sin nada, o sea, actúa, ¿sí? En diferentes órganos y pasa a T3, que es la activa. Excelente. Y ahí está. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de las patologías que se pueden llegar a generar por el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Primero vamos con el hipotiroidismo, ¿sí? Que en el niño puede llegar a generar problemas en el crecimiento, malformaciones, ¿sí? Crear un niño apático que se le pregunte y que... No que, eso yo lo aclaraba en la clase la otra vez, no es que no sea simpático, ¿no? Estamos hablando de un niño apático que no tiene respuesta a ciertos estímulos, ¿se entiende? Entonces, no es que sea, bueno, porque no es un tema de
la personalidad, sino que genera como también una apatía, pero a ciertos estímulos, ¿sí? Un retraso en el crecimiento, ¿sí? Que eso es irreversible, ¿sí? Un retraso en el desarrollo mental también, la frecuencia cardíaca baja, ¿se acuerdan que estimulaba todo lo que era la parte cardiovascular, ¿no? Entonces, que haya menos, la frecuencia cardíaca va a ser baja, con la piel gruesa y la lengua engrosada, que ya he mostrado imágenes en la clase, ¿sí? Y anorexia. En el adulto, bueno, pérdida de memoria, ¿sí? Un pensamiento mucho más lento, ¿sí? Una lentitud mental, debilidad muscular, estreñimiento, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Voy a elegir una de los ejemplos, nomás estreñimiento, por ejemplo. ¿Qué pasa si hablamos de hipertiroidismo? Lo contrario, ¿verdad? Sí, o sea, como hay un aumento de todo, o sea, del Exactamente, metabolismo y eso. exactamente. Entonces aumenta la motilidad. También tenía una regulación en la temperatura, entonces se puede llegar a generar una piel seca y fría, ¿no? Cuando hay bajas concentraciones de estas hormonas. Hiperlipidemia, bien, aumento de peso y retención hídrica, ¿sí? Después teníamos las, eh, estas patologías, que acá me quedó. Acá me quedó en realidad, Tendría que decir hiper, ¿no? sí, sí, me quedó, lo escribí de vuelta hipo y puse hipo de huevo, pero es hiper. Acá esta la tuvo. En realidad esta ya está subida bien. Solo cuando la acomodé ayer me quedó hipo en las dos. En las diapos de la clase está ahí. Bueno, esto es hipertiroidismo. Entonces va a cambiar, ¿no? Voy a tener taquicardia, por ejemplo. ¿Se acuerdan que en la anterior teníamos una frecuencia cardíaca disminuida? Acá vamos a tener taquicardias, un aumento de la hormona estimulada todo lo que es la parte cardiovascular. Aumenta la motilidad gástrica, y era lo que les comentaba, ¿no? En la otra teníamos por bajas concentraciones, teníamos la hormona, por bajas concentraciones de hormonas teníamos estreñimiento, ¿sí? En este caso disminución del peso, ¿sí? Aumento del apetito, ¿bien? ¿Qué estrategias podíamos tener? Y bueno, inhibir el transporte de yodo, producir altas concentraciones de yoduro y producir daño en la glándula. En los casos de hipertiroidismo, ¿está? Edita el título está. Eh, ¿Se acuerdan que altas concentraciones de yoduro podían llevar a inhibir todo lo que era la entrada, la oxidación, la organificación, como que afectaba las altas concentraciones de yoduro, afectaban ciertos pasos de la biosíntesis de estos hormonas, ¿sí? Bueno, inhibir el transporte o también a producir daño en la glándula. ¿Para qué? Porque se acuerdan que habíamos comentado que yo prefiero tener un paciente con hipotiroidismo que con hipertiroidismo. Hipertiroidismo también tiene toda la parte daño. Primero que voy a poder tratarlo mejor, porque por terapia sustitutiva, ¿no? Puedo administrar la hormona, ¿no? La levotiroxina, y puedo controlar los niveles de hormonas del paciente. Pero por otro lado, también tenía complicaciones como más complejas, también cuando se lleva a un paciente a la cirugía también, que era el tema de la parte cardiovascular, ¿no? Entonces, es como más complejo poder tratar al paciente con hipertiroidismo, entonces muchas veces se produce daño en la glándula, completo, total o parcial, para llevarlo a un paciente que sea hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, ahí voy a poder tratarlo con levotiroxina y voy a poder mantenerlo como controlado del paciente. Y acá veíamos algunos ejemplos, por ejemplo, que interfieren en la síntesis de hormonas, que teníamos el propil, diuracilo, el metimazol y el metabolito del metimazol, que era el carbimazol, que también es activo. Bueno, y acá se inhibía la enzima, la 5' de diodasa. ¿Qué hacía la 5' de diodasa? Lo del pasaje. Transformaba la T4 en T3. Exactamente. La T4/T3, entonces si la inhibo, voy a disminuir lo que la T3, que es lo que yo busco en paciente con hipertiroidismo.
Otra era la de yoduro. Altas concentraciones de yoduro también podían llegar a limitar el transporte de yodo, la inhibición de la peroxidasa, inhiben la endocitosis del coloide, inhiben la liberación de hormonas, inhiben la unión de TSH. O sea, todo eso lleva a una disminución en la síntesis de estas hormonas. ¿Qué lleva esto? Bueno, disminuye también, aparte de disminuir lo que es la liberación de estas hormonas, que es lo que yo busco en estos pacientes, también voy a poder, como ventajas, que disminuye la vascularización de la glándula. Entonces, si yo necesito llevar a un paciente, ¿se acuerdan que les comentábamos? A una cirugía, tenerla menos vascularizada a esa glándula va a hacer que tenga menos riesgo de tener una hemorragia, por ejemplo. ¿Sí? Y con yodo radioactivo se destruye la glándula tiroides de forma irreversible, ¿sí? Lo que comentábamos hoy, para una estrategia de llevar a un paciente con hipertiroidismo a hipotiroidismo, ¿sí? Después teníamos la terapia coadyuvante, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, ¿se acuerdan que los efectos que tenían las hormonas estas sobre la parte cardiovascular? Entonces, bloquear la actividad adrenérgica me va a ayudar un poco en lo que es esta parte. Y a su vez bloquean la 5' de dioasa, que también va a poder eh, inhibir el pasaje de T4 a T3. Entonces también se disminuye la T3, que la activa, y bueno, me ayuda en la patología de hipertiroidismo. También como corticoide, la dexametasona reduce las secreciones de estas hormonas y también inhiben la conversión periférica de T4 a T3. Bien, de T3 y T4, de hormonas tiroideas y de corticoides, ¿quedó claro? Yo tengo una duda, profe. Sí, En decime. cuanto a las concentraciones de dioduro, ¿por qué influyen en el pasaje de dioduro por la célula? No Bien. entendí. Sí, en una primera instancia, en realidad, eh, quiero encontrar la de biosíntesis. Acá. En una primera instancia, respecto a lo que es el transporte, concentraciones de dioduro elevadas interfieren en lo que es el transporte, porque se acuerdan que era de forma activa, necesitábamos transportadores, y bueno, altas concentraciones de dioduro interfieren en lo que es o sea, la concentración la concentración de dioduro, como que interfiere en lo que es el transporte del mismo, por altas concentraciones. Eso en una primera instancia, como que tanto yoduro como que satura y no va a poder ingresar el yoduro a la célula por esos transportadores. Por eso ahora necesitamos un transporte activo. Eso respecto a los transportadores. Después, ¿se acuerdan? Teníamos la peroxidasa después. Y bueno, de una forma similar, esto no está del todo elucidado en realidad, el por qué, pero estoy como planteándole hipótesis. Con respecto a la oxidación y organificación, que también las afecta, y bueno, también son enzimas. ¿Se acuerdan que teníamos la peroxidasa? Y esa enzima también necesita trabajar a cierta velocidad para generar esa catálisis de ese pasaje de yoduro a iodato y de iodato a la unión al compuesto orgánico. Y esa velocidad disminuye cuando hay altas concentraciones de yoduro, porque como que la enzima se satura de ese yoduro, entonces no trabaja de forma óptima. ¿Se entiende? Sí, sí, yo lo había entendido al revés. A mayor concentración, más pasaje. Claro, sí, en un principio sí. En principio yo, si no tengo yoduro, no voy a poder tener el pasaje, ciertos puntos sí, Claro, pero las concentraciones son muy elevadas, pasa todo lo que comenté recién. Como que está ahí esa está. hipótesis, plantea esa hipótesis. ¿Se entiende? Bárbaro. Gracias, Y es sí, lo sí, que, ahora sí. perfecto, y es lo que se ve. Está, excelente. Con sistema endocrino, entonces, ¿alguna duda? ¿No? Bien. Acá teníamos lo que era la parte del ciclo femenino. ¿Se acuerdan de lo de la ovulación? ¿Alguna duda de la parte de acá del eje? Voy a ir a esta. Vamos a pasar
por esta, a ver si hay alguna duda, pero muchas de las cosas ya vienen acompañadas de lo que habíamos hablado hoy, del eje, ¿sí? De acá voy a destacar algunas cosas que me gustaría que las tengan claras, que es la síntesis, ¿sí? La síntesis de estas moléculas, de estas hormonas, viene de la mano con parte de la síntesis viene del colesterol, ¿sí? Entonces tienen estructuras muy similares a lo que es el colesterol, los esteroides y demás. Entonces, acá se acuerdan que teníamos, que destacábamos en clase que tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Teníamos testosterona, estradiol, ¿no? No era que las mujeres no tenían testosterona, sino que la enzima que llevaba de testosterona a estradiol, que era la aromatasa, tenía había más cantidad y mayor actividad en mujeres, entonces en las mujeres había mayor estradiol que testosterona, ¿sí? Pero que para poder llegar a estradiol teníamos que pasar por testosterona. Entonces, en sangre, tanto hombres como mujeres, tenemos ambas hormonas, solo que en diferentes concentraciones, ¿sí? Eso era algo relevante eh, que está bueno que quede claro. Después, ¿se acuerdan lo del ciclo, no? Que hablamos un poco en el eje, ¿sí? Que ahí tenemos la progesterona y los estrógenos, ¿sí? Que para la ovulación teníamos la progesterona que después aumentaba, como teníamos ese aumento de concentración ahí en rojo, pero que si yo administraba estrógenos y progesterona, ¿qué pasaba con estos picos? ¿Qué pasaba con la liberación de estas hormonas en la glándula? Se disminuían, ¿no? Y al disminuirse, la ovulación no se daría y en ese caso estaría actuando con los anticonceptivos orales. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Para poder repetir, Bien. La administración exógena, ¿sí? De estrógenos y progesterona llevaba a una inhibición de lo que era la liberación de estas hormonas por la glándula. Eso sí, 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 sí. está perfecto. ¿Se acuerdan que los estrógenos, y ahí ven como que está como ahí punteadito la línea en la parte de ovulación, los estrógenos estimulaban lo que era la ovulación, ¿sí? También, y eran liberados para este proceso, en esta parte de la glándula. ¿Se acuerdan? Que teníamos la LH, la FSH, ¿no? Que estimulaban la glándula, se liberaban estrógenos, y eso eran necesarios para la parte de la ovulación. ¿Se acuerdan? Sí. Que a su vez la progesterona, ¿qué hacía? Como que generaba Contracción del que útero. Las exacta, secreciones y las no contracciones. exactamente, necesario para que se dé la fecundación, ¿no? En el caso de que estos estrógenos y progesterona inhiban la FSH, ¿qué va a pasar? Se va a inhibir la ovulación, se va a inhibir la liberación de progesterona, y si se inhibe la liberación de progesterona, no voy a poder generar como ese útero eh, que esté preparado para la fecundación, como dijo la compañera recién, que es lo que hacía la Pero, progesterona. o Sí, sea, vos te lo estás dando exógeno, entonces en realidad por el eje estás disminuyendo los sí, niveles de estrógenos y progesterona, pero al mismo tiempo lo estás aumentando porque lo estás dando. Entonces no sí, entiendo. sí, pero de forma continua. O No estoy sea, Claro, liberando de tiene que forma ver pulsátil. con la forma de liberación, ¿verdad? Porque Ambas, ambas. naturalmente se da pulsátil y si vos la das exógena, modificás ese constante. tipo de liberación. Es constante, entonces no hay variaciones. Claro, pero ambas cosas pasan. ¿Se entiende que pasan ambas? No. Por un lado, se inhibe ¿no se entendió? A ver, explica. Por un lado, era lo que comentaste recién, que por retroalimentación negativa lleva a una disminución de la liberación de estrógenos y progesterona, que la liberación de estrógenos, perdón, de LH y FSH, que la liberación de LH y FSH se da de forma pulsátil en la hipófisis, ¿sí? Esa liberación pulsátil de LH y FSH
estimulaban lo que era la glándula y la liberación de estrógenos y progesterona, que también tendrían que darse la liberación de forma pulsátil y no continua. Si yo lo doy de forma continua, no voy a poder generar todos los efectos que comentábamos recién sobre, o sea, en el útero y en la ovulación, sobre la glándula. O sea, pasan las dos cosas, una por retroalimentación negativa y otra por la liberación pulsátil de las hormonas. O sea que como hay una inhibición de la liberación de LH y FSH, no hay crecimiento folicular, porque, o sea, Exacto. no hay FSH, no se estimula en los folículos en los ovarios, por ende no va a haber tal óvulo preparado como preparado, y con la inhibición de la LH, o sea, no va a existir la ovulación, o sea, ese óvulo no va a salir del folículo, y no hay preparación del Mm. endometrio porque no hay picos. El endometrio, porque no hay progesterona. Sí, o sea, la progesterona no se está liberando, no se está tipo liberando desde la glándula de forma adecuada para que se dé esas concentraciones necesarias. O sea, en O realidad sea, estoy dando... Sí, puedo decir que como los niveles de estrógenos y progestágenos en general, vamos a decir, se mantienen constantemente elevados y no hay esas variaciones necesarias que se dan en el ciclo menstrual normal, es que el endometrio se vuelve más delgado y menos receptivo. exactamente, está bien, Ah, está bien. bien. ¿Sí? ¿Se entendió? Esa es la estrategia de los anticonceptivos orales. Ah, y yo tengo una duda de una diapositiva Sí, del archivo de hormonas. Es la diapositiva 39 o 40, que es después de que se muestran los implantes y los parches que se utilizan. Hay una diapositiva que no sí, entiendo porque se pasó como en clase no se tocó y no la entiendo de qué habla. Si está, calculo bien, que es importante y por eso te consulto eso. bien. Bien, si nos fijamos si están estas que yo puse, creo que sí, pero voy pasando y si cuando llegue a esa te comento, Ok. ¿está? Porque creo que está en esta misma que subí. Bien, entonces acá tenemos la liberación de las hormonas. ¿Se acuerdan que acá lo que pasaba era que se daba la liberación de hormonas de forma como regular? ¿Se acuerdan que pero previo a la menopausia como que empezaban como a disminuir las concentraciones, pero a su vez también que la frecuencia se daba, no se daba de forma como adecuada, hasta llegar después de la menopausia a tener concentraciones bajas, pero no en cero, porque también se secretaban por eh, la glándula suprarrenal. Después, tratamientos utilizados hormonas sexuales y asociados, teníamos para la anticoncepción, infertilidad, cáncer, climaterio y trastornos hormonales. Teníamos los estrógenos, ¿sí? Que acá veíamos diferentes fármacos. Algunos eran para terapias sustitutivas y otros también eran cuando teníamos concentración, cuando teníamos cáncer, por ejemplo, de mama, por ejemplo, que son estrógenos dependientes, entonces para regular eh, ese eje, por esa excesiva liberación de, por ejemplo, de ciertos estrógenos, lo doy de forma exógena, para que no se dé de forma pulsátil, y eso llevaba a que esa regulación del eje. ¿Se entiende? Aquí tenemos algunos ejemplos de los mecanismos de acción que, ¿Estás bueno, se vio. compartiendo pantalla? Porque yo estoy, no sé si es mi ¿No ve la computadora pantalla? o qué. Yo me quedé con, aquí me aparece la regulación de la síntesis de las gonadotropinas. No Sí, sé si estoy es mi compartiendo. computadora ¿Los o... demás? ¿Los demás los ven todos que me voy Sí, yo iba a moviendo? preguntar lo mismo Lo está porque No, yo quedó veo en una regulación de la diapo. síntesis. no, Ah, bueno, para paso de nuevo. porque estabas hablando y la verdad que no me perdí. Ahí, ahí, Ahí ahí está, sí. ahí sí, está, ahí se ve. Sí, Ahí ahí. estaba comentando los usos, ¿sí? Los fármacos, que muchos de ellos eran como terapia sustitutiva, ¿sí?
que algunos eran para regular el eje, ¿sí? A veces para cuando hay cánceres de mamas, por ejemplo, que son, no todos son hormonas dependientes, pero si lo son, también se administran estrógenos como para regular el eje, ¿sí? Eh, bien, y acá estaba ahora con el mecanismo de acción, que en un en un mecanismo genómico fue como que el primero que se estudió, pero se había visto que había respuestas hormonales eh, como inmediatas. Y al ser inmediatas se vio que en realidad el mecanismo propuesto, que era a nivel nuclear, que sí se da, no podía ser el único que explicara las acciones provocadas por estas hormonas. ¿Por qué? Porque en realidad estos mecanismos a nivel nuclear llevan mucho tiempo. O sea, llevan más, no se dan de forma inmediata. Entonces se vio que en realidad tendría que haber otro mecanismo y se llegó a que hay un mecanismo no genómico que se da por receptores de membrana y segundos mensajeros. ¿Sí? En concentraciones fisiológicas se da el control del ciclo sexual femenino, ¿sí? Efectos positivos en los huesos, lípidos, carbohidratos, electrolitos, la parte de la coagulación también y efectos elevados. ¿Qué pasa cuando tenemos concentraciones elevadas? Por ejemplo, cuando hay concentraciones elevadas de anticonceptivos orales, bueno, se da baja tolerancia a la glucosa, ¿sí? Aumenta la síntesis de renina, angiotensina y aldosterona, que tenían implicancias en lo que era la hipertensión, ¿se acuerdan? Favorecen la síntesis de factores de coagulación y disminuyen la actividad de la antitrombina. Entonces, hay que tener cuidado también con las concentraciones elevadas. Ahí tenemos efectos beneficiosos que vienen de la mano, algunos con que ya habíamos comentado recién. Eh, Acá los estrógenos, me queda la cosita de compartir pantalla en mis títulos y tengo que comer corriendo. Está, ahí va, los estrógenos, que teníamos diferentes usos, ¿sí? Y creo que por acá estamos llegando a la pregunta de la compañera. Eh, y también cuando teníamos cánceres de mama, buscamos que disminuir las concentraciones de ciertas hormonas, cuando es hormona dependiente, hay que tener cuidado con ciertas plantas medicinales que pueden tener fitoestrógenos y puede llegar también a aumentar las concentraciones de estas hormonas. Y bueno, estoy como, por un lado quiero disminuir las concentraciones, pero por otro lado en realidad estoy dando también hormonas similares, entonces también tengo que tener cuidado con eso. Eh, Anticonceptivos orales, hormonoterapia de reposición. Bien, acá habíamos pasado por algunos fármacos. Si tienen alguna duda, me comentan acá. No sé si se acuerdan que las estrategias eran acá tratamiento, por ejemplo, de la infertilidad. ¿Por qué? Porque lo dábamos, ¿se acuerdan? De forma continua, por ejemplo. Entonces, lo que trato de hacer acá es como inhibir ese eje, pero a su vez de vuelta como resincronizarlo. Pero lo primero que se hace antes de eso es ver en qué punto del eje está el problema. Entonces, después, lo que hago es dar eh, de forma exógena eh, la hormona, de forma pulsátil, inhibir ese eje y después resincronizarlo. Para, yo tengo una Después, duda de eso, decime. de ahí. Porque vos habías dicho esto de que primero se hace el estudio de eso, del funcionamiento hormonal y que Sí, como que se puede frenar el eje y al mismo tiempo dar hormonas exógenas, pero el clomifeno es otro estilo, o sea, digamos que sería otra forma de tratar la infertilidad, porque en realidad sí, no frena el eje. O sea, lo que hace es como que engañar al hipotálamo de que hay suficientes estrógenos, entonces se libera menos GnRH, por ende menos FS no sé sí, cuánto, y todo así. O sea, sí. O sea, lo que hago, sí, son decime. tratamientos diferentes lo que estás mencionando, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, son estrategias distintas. Lo que pasa es que lo estoy pasando un poco como por arriba, a no ser que tenga dudas, como me comentaste recién.
Pero sí, en realidad son diferentes estrategias que podemos encontrar. O sea, de Por farmarlo de forma ejemplo, exógena, de forma pulsátil, o también inhibir de forma como por retroalimentación negativa también el eje. Todo lo que hago acá es inhibir el eje, eso, como eso para sería poder usar después resincronizarlo. los análogos, por ejemplo, usar los Los análogos de análogos, la GNRH, por GNRH. ejemplo, Esa es una que forma lo de de forma. tratamiento de la infertilidad, porque frenas el eje Exactamente. y al mismo tiempo sí o sí tenés que dar hormona exógena complementaria. Lo que O- pasa es que si vos lo frenás al eje y estás tratando la infertilidad, no claro, tendrías hormonas. necesitas reciclar, Necesitas sí o sí, o sea, claro, reiniciar. resincronizar. Bien, Claro, como resincronizarlo con hormona eh, exógena luego. perfecto. ¿Entiendes? Ahora sí. Porque Sí, sí, perfecto. en clase se habló de esto y como que entendí que el clomifeno hacía eso, entonces, nada, No, ya no, me no, entendí. no. Gracias. Perfecto. El tamoxifeno, después, como modulador de receptores de estrógeno. Bueno, ¿se acuerdan que acá a nivel de la mama eran antiestrogénicos, pero a nivel de los, de los huesos, hígado, tenía actividad estrógena? Que por ese lado era positivo, ¿sí? Por los estrógenos a nivel de óseo y a nivel de hepático era bueno, a nivel hepático por la parte del metabolismo, pero en el útero y la sangre tenían efectos negativos a altas concentraciones. Entonces, eso, como que dependiendo del órgano, depende la actividad que tenga el tamoxifeno. Antiestrogénica, en la mama, que es lo que yo busco, porque se da para tratamientos de cáncer de mama, pero a nivel de estrógenos, a nivel de huesos, hígado, tiene actividad estrogénica, pero positiva, o sea, tiene acciones positivas, y en el útero y en la parte de la coagulación, negativa. Eh, Bien. Tengo una pregunta, Después, perdón. sí, decime. No, 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 vos decime, yo estoy pasando como medio rápido porque fue lo que comentábamos en clase, pero si tienen dudas en el medio, pregunten. Bien, el tamoxifeno, o sea, en el tejido mamario bloquea la acción de los estrógenos. O sea, los Sí, bloquea directamente, o sea, el estrógeno después no se puede unir a esos receptores que hay a nivel de la mama, entonces no hay crecimiento de las a células nivel de dónde, centrales de la a mama, nivel de dónde. Sí, está bien. del tejido, ahí está. Pero, o Sí, sea, a nivel de eso del hueso, del hígado, del útero y eso, o sea, em, se une a los receptores sí, de según los receptores. estrógenos, Son pero como, actúa sí, similar, no es sí, que actúa similar. Actúa similar, estrogénico, sí. actúa similar y por eso es que genera los efectos del estrógeno, pero a nivel Del principal. estrógeno en estos órganos se genera el efecto de los estrógenos. Sí, ok. O sea, no En- es que en- promueve que el estrógeno se una, sino que se une a los receptores y actúa similar al estrógeno. claro, porque viste que dice moduladores, estos son moduladores de los receptores de estrógeno. Pero O como sea, la modulan actividad los. androgénica es como bloquea, ¿entendés? Y después, en realidad, la actividad estrogénica no Pero es que activa, sino que actúa similar. Por eso me confundo. claro, en ciertos los receptores de los huesos y hígado y estos órganos que comentamos con actividad estrogénica se unen a los receptores, lo modulan y tienen actividad positiva, la actividad positiva de los estrógenos. ¿Eso se Sí, entiende? sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Está. ¿Y el uso es solo en cáncer de mama en mujeres premenopáusicas o no necesariamente? No, no, no necesariamente. No necesariamente. En realidad lo que dice es que en premenopáusica se usan análogos de la GNRH. Pero también para tratar el cáncer de mama. O en Y realidad, bueno, viste que lo de lo análogo lo hablamos más para lo de la infertilidad. Entonces, no sé. sí, sí, pero lo que pasa acá es que la estrategia de usar estrógenos dependientes, o sea, de usar análogo de GnRH, te serviría también, porque vos lo que te está pasando en cáncer de mama es que tenés los estrógenos, ¿no? Están generando como esa tumoración porque es hormona dependiente. Entonces, si vos das análogo de la GnRH, vas a eh, desincronizar también ese eje, ¿no? Vas a como generar Claro. esa Después forma se va a constante, liberar, entonces o sea, menos, libera menos FSH y LH, entonces menos hormonas sexuales se van a liberar. exacto, Y lo que nos importa es que van a generar menos liberación de estrógenos. exactamente, Y ahí es que el exactamente. cáncer se controla. Está, ahora sí.
como paralelo. No es que el uso sea capaz que quedó medio entreverado ahí, pero en realidad no es el uso exclusivo para personas para mujeres premenopáusicas. O sea, ¿se De- usan los dos? Ay, ya me mezclé, para. ¿Se usan sí, los sí, dos usan los dos. Sí. al mismo tiempo? ¿O uno No, no, bien? no. Para premenopáusicas se suele usar análogos a la GnRH, pero el Ujú. tamoxifeno es de primera línea y se usa solo. Bien. Está, ahora sí. Gracias. ¿Sí? Sí. Excelente. Eh, bien, acá efectos beneficiosos y efectos dañinos del tamoxifeno, ¿sí? Después teníamos uno similar, pero en realidad no se suele usar tanto. Bueno, agonistas de estrógenos también se pudieron utilizar para el cáncer de mama, pero no eran de primera línea. Estos impiden la dimerización de la unión de ADN, ¿sí? Pero estos en realidad no son de primera línea, es cuando el tamoxifeno no fue efectivo y en esos casos se tiene que utilizar una alternativa y se puede usar el fulvestrant, que son antagonistas de los estrógenos. Que se acuerdan que los estrógenos tenían dónde actuaban. ¿Cuál era su mecanismo de acción? Actuaban en el núcleo, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien, entonces el fulvestrant lo que hace es impide la dimerización al ADN, entonces no puede tener su efecto. Los estrógenos no pueden tener su efecto en el ADN y por ende no, también se utilizan para el cáncer de mama y cáncer de útero. Inhibir la aromatasa también, ¿por qué se usan estos inhibidores? ¿En qué me ayuda a inhibir la aromatasa? Porque la aromatasa convierte los andrógenos en estrógenos. Entonces, al inhibir la enzima de forma irreversible o reversible, igualmente no permitís ese pasaje. Entonces disminuyen los niveles de estrógeno. Exactamente. Muy bien. Después, progestágenos. ¿Qué hacíamos con los progestágenos? ¿Se O sea, acuerdan? sí, o sea, es lo de la retroalimentación negativa, que los progestágenos pueden, digamos, i- inhibir al Entonces, sí, hipotálamo, entonces bajan la cantidad sí, la cantidad y la frecuencia con la que se libera GnRH, entonces eso también em, afecta la liberación de LH y FSH, aunque dice eso de que aumenta la amplitud, igualmente creo que ujú, no es suficiente, porque por más que la intensidad de la liberación del el LH sea mayor, a nivel de frecuencias de impulsos es menor, entonces en total la cantidad de LH no es suficiente como para generar la ovulación. Entonces, exactamente. Acá en en realidad lo estaba hablando conclusión, más nivel a de nivel ovulación. fisiológico, Ok. ¿viste? Porque ahí habla que baja la contractilidad uterina, que aumenta la secreción de viscosas, está perfecto. Todo lo que buscamos ahí cuando damos la parte farmacológica, es buscar que esto no pase y por ende no se dé la ovulación, no se esté preparado el aparato reproductor como para poder generar para que no se dé la fecundación. Perfecto. Eh, bueno, acá lo estuvimos hablando. Después teníamos el... bueno, está. Esto es la estrategia, esto ya hablamos de anticonceptivos orales. Si tienen alguna duda me comentan, pero por eso ya habíamos pasado. No sé si llegamos a la pregunta de la compañera que dijo. No, todavía no, pero falta poco. eh, bien.
Acá en realidad era, acá parar un poco, en realidad fue lo que comentábamos, que algunos son monofásicos, que son concentraciones constantes, o sea, son dosis constantes de estrógenos y progestágenos por 21 días, y a veces los bifásicos son concentraciones distintas. Entonces sean de 10 a 14 días los estrógenos y los últimos días de estrógenos y progestágenos. Tal lo que se buscaba era el feedback negativo, ¿no? La GnRH en hipotálamo, ¿sí? Y la LH y FSH, pero bueno, esto lo discutimos hoy. A otras vías, no quiero parar mucho ahí, a no ser que tengan dudas. Acá llegaron los implantes, así que estamos llegando a la Sí. pregunta de la compañera. Ay, Acá, anterior, antes. anterior. ¿Está? Esa que no tiene título, no tiene nada y te tira todas esas cosas que no sé si me está comparando con algo, si me está No, hablando en acá lo que... general, no No, entiendo. bien. Acá en realidad te está explicando otro dispositivo de anticonceptivo, perdón, que es el DIU, que a veces tiene también, que en realidad, como comenta ahí, eh, no protege contra las enfermedades de transmisión sexual, y que a su vez también lo que buscaba acá con esta diapo es también comentar que muchos de estos tienen también hormonas, entonces no solo sirven como barrera, sino que también sirven como, ¿cómo es esto? Como regulador también hormonal. O sea, a veces vienen asociados a hormonas. No buscaba en realidad que se sepan las hormonas que se le ponen a estos dispositivos, eran solo como ejemplos que se utilizan y que hay en el mercado como anticonceptivos. Pero, ¿qué es Eso es esto? lo que buscaba. Similar indicación para los otros hormonales combinados. Sí, que en realidad vienen con hormonas que tienen indicaciones hormonales, o sea, hormonas combinadas como estrógenos y progestágenos, que ya vienen asociados al DIU, pero o sea, que no viene solo, no solo como barrera, sino que viene con hormonas. Y que las hormonas con las que vienen en combinación similares a los otros dispositivos, o por ejemplo los anticonceptivos orales. Las combinaciones son las mismas, solo que la vía es distinta. Bien. Ok. ¿Se entiende? En realidad acá no puse, en realidad acá lo Más o pasé menos, como, pero después, si lo no es pasé, no, relevante, ya fue. no, lo pasé un poco por arriba porque eran ejemplos de dispositivos también que sirven como anticonceptivos que hay en el mercado y que en realidad esto, si bien es como barrera, lo traje igual a la diapo por el hecho de que también algunos vienen con hormonas, pero las hormonas con las que viene son las mismas con las que las trabajamos anteriormente. En realidad, o sea, el objetivo y la estrategia es la misma, solo que la vía es distinta. Ok, está. O sea, a nivel sistémico también voy a tener esas hormonas y también voy a tener los mismos mecanismos de acción y los mismos efectos que vimos hoy. ¿Se Bien. entiende? Sí, O sea, la pasé un poco por arriba en realidad porque a nivel de lo que yo busco con estas diapos en realidad es que a la parte hormonal, hasta acá, hasta esta diapo ya la tendrían que tener clara, ¿no? Cómo es que actúan las hormonas para generar esa anticoncepción, esa estrategia anticonceptiva. Lo que traje acá en realidad es otro dispositivo que también es hormonal, pero que en realidad no se conoce tanto capaz, pero también puede estar asociado a hormonas. Puede ser sin hormonas también, que es solo como barrera, que sea solo como barrera, pero lo traje porque también algunos tienen hormonas de las que fuimos trabajando anteriormente. Por eso no entré mucho en las hormonas, porque son las mismas y las mismas combinaciones. Profe, Sí, una cosa, capaz porque recién en el chat también lo están hablando, no sé si por aclarar, porque acá dice similar indicaciones para otros métodos, en este caso hormonales combinados. En este caso es el anillo y no el DIU, porque en el caso del DIU, por ejemplo, no es combinado, se usan solo progestágenos o en el caso del DIU de cobre que no lleva hormonas. Por las dudas, me exacto, parece, bien, porque quedó bien medio la aclaración. entreverado. Y acá dice, uso cada 21 días, descanso 7 días.
Y bueno, justamente el DIU no tiene eso, o sea, tiene una duración de años y no es combinado. Está. Sí, sí, sí. Quedó mal la diapositiva. Está perfecta la aclaración. En realidad no buscaba esta diapositiva, solo buscaba en realidad como métodos alternativos. O sea, la idea en realidad es la parte que habíamos comentado anteriormente, pero sí, está perfecta la aclaración. Ahí va, gracias. ¿Sí? Y después, bueno, la anticoncepción en la lactancia, que ya habíamos comentado también qué implicancias teníamos, que también estaba como atravesaba hacia la leche materna, también teníamos tener ciertos cuidados bueno, eso también dependía de la madre, la elección. Y bueno, acá habíamos hablado de los antibióticos, cómo interferían. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto, cómo que se daba esta interacción. Si no, voy a ir cortando para que Ale tenga algunos minutos y pueda dar como su parte, que también tiene que dar como su repaso, pero quiero quedarme tranquilo que entendieron esta diapositiva antes de cortar. ¿Se acuerdan por qué da la interacción? Sí, ¿no? ¿Qué pasaba si se daban antibióticos durante la anticoncepción oral? Lo de la flora, Sí, lo del exactamente. ¿Y qué pasaba? antibiótico, Barre la flora intestinal. Y ahí va, y las bacterias que estaban en la microbiota intestinal, la se- biodisponibilidad se pierde del claro, porque antibiótico. estaba, claro, porque en realidad las bacterias lo que hacían eran como romper ese estrógeno glucurónido, esa unión, y podía reabsorberse y volver como al líquido. En realidad, si la bacteria fue eliminada por esos antibióticos, no van a poder tener ese efecto, entonces teníamos esa interacción. ¿Sí? Voy a dejarles unos minutos con Ale, así puede dar su parte Muchas gracias y por el repaso. pueden, pueden repasar pueden repasar por todos los temas, así le da el tiempo a Ale. Hola, buenas, ¿todo bien? Bueno, tenemos unos minutitos nomás para repasar, así que vamos a hacerlo rápido. Antes quería decirles, ya lo publicamos, ahora lo vamos a publicar en el aula, pero la clase que viene, no, la siguiente, que si no me equivoco es el 17 de septiembre, la vamos a tener en el salón de actos. ¿Recuerdan todos cómo llegar a actos? Actos es en el edificio central. Nosotros clase tenemos en lo que se llama en el anexo. Esta clase va a ser en central, que es entrando por General Flores. Se van a dar de lleno en ese salón. Ya han tenido clases ahí. ¿Sí? Recuerden, entonces el 17 tenemos clases ahí. Y el 23 también vamos a tener clase ahí, pero lo vamos a ir avisando por el aula, simplemente para que lo tengan ya medio presente desde ahora. Entonces, lo que primero quería preguntarles es si tienen alguna duda en